Amén. Amados. Bueno, amadas, que curas hermanas. Bueno, tengo dos temas en realidad que quería compartirles. Sin embargo, vamos a ver cuál es el tema que nos guía, ¿cierto? El Señor. Creo que, por un lado, ¿cierto? Quería hablarles sobre los padres espirituales. Sin embargo, creo que quizás no es un tema como para verlo ahora mismo, ¿cierto? Quizás simplemente comentar, ¿cierto? Que en realidad nuestro Padre, como dice, ¿cierto? El Señor Jesucristo, ¿cierto? Dios nos ha hecho nacer de nuevo y se ha comprometido Él por sí mismo a ser nuestro papá, nuestro Padre. No en el concepto terrenal, ¿cierto? Sin embargo, el concepto terrenal sí tiene relación con el concepto de paternidad divino. Pero el concepto de Padre divino tiene que ver con todo lo que Dios provee, todo lo que Dios es, todo lo que Dios hace, lo cual debería ser un ejemplo para el padre y para la madre, porque la paternidad de Dios envuelve, ¿cierto? ¿Cómo se llama? Abarca tanto al rol masculino del papá como el rol femenino de la mamá, ¿cierto? Y en ese sentido, ¿cierto? El Señor Jesucristo dice, no llaméis a nadie Padre aquí en la tierra, porque uno solo vuestro Padre, o sea, no hay otro que pueda tener esa función, ese rol sobre nosotros como lo hace Dios, sino es solamente el Dios, ¿ya? La paternidad masculina es una extensión de una parte de la paternidad divina y la maternidad, ¿cierto? Es una extensión de la paternidad divina, o así debería ser, ¿cierto? Y el complemento matrimonial debería ser una extensión de todo lo que necesita el hijo de la paternidad de Dios, ¿ya? Ese es el diseño, ¿cierto? Original de Dios, ¿ya? Y con respecto a los llamados padres espirituales, creo que como se cree en el día de hoy, creo que no es un concepto bíblico, ¿ya? Pablo cuando habla en Corintios, por ejemplo, déjenme buscarle, les tenía el texto preparado. Cuando habla en Primera de Corintios sobre este tema, en Primera de Corintios 4, del 9 al 16, dice: porque pienso que Dios nos ha exhibido a nosotros los apóstoles como postreros, como sentenciados a muerte, pues fuimos hechos espectáculo para el mundo, para los ángeles y los hombres. Nosotros necios por amor del Mesías, vosotros prudentes en el Mesías. Nosotros débiles, vosotros fuertes, vosotros honorables, nosotros sin honor. Hasta este mismo momento padecemos hambre y tenemos sed. Vestimos harapos y somos golpeados y deambulamos de sitio en sitio. Nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos. Siendo maldecidos, bendecimos. Siendo perseguidos, soportamos. Siendo difamados, consolamos. Hasta ahora hemos llegado a ser como la escoria del mundo, el desperdicio de todos. No os escribo estas cosas para avergonzaros, sino que os amonesto como a hijos míos amados. Porque aunque tengáis 1000 pedagogos en el Mesías, no tenéis muchos padres, porque en Jesús el Mesías yo os engendré por medio del Evangelio, por tanto ruego que me sigáis imitando. Creo que este pasaje es sumamente importante porque creo que aunque está hablando de un tema ministerial, pero hace una descripción bastante buena, ¿cierto?, del concepto de la paternidad, ¿ya? Bueno, como ustedes saben, hoy día ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Se celebra el Día del Padre, ¿cierto? Y creo que también quizá una fecha importante para poder honrar en cierta manera al papá, a la mamá, aunque creo que se debería de honrar siempre. Pero es una fecha importante que en sí mismo creo que no está mal, ¿cómo se llama?, celebrarla, más si uno lo hace con cariño para nuestros padres, ¿cierto? Y en un reconocimiento de su labor, ¿cierto? Creo que este punto es importante porque muchas veces se ha tomado este pasaje bíblico, ¿cierto?, para hablar de este tema de la paternidad espiritual o muchas veces de la maternidad espiritual. Y muchas veces es algo que se confunde con el discipulado. Y, ¿cómo se llama?, le damos autoridad, ¿cierto?, a las personas que es solamente atribuible a la paternidad divina. Pero yendo a un punto, por ejemplo, para poder, ¿cómo se llama?, descartar este tema de la paternidad espiritual, ¿cierto? Aquí Pablo está hablando, ¿cierto?, de que es, ¿cierto?, la única carta donde lo menciona, ¿cierto? No hay otra iglesia donde él diga yo soy su padre espiritual. Aquí tampoco lo dice,
¿cierto? Pero eso, ¿cómo se llama? Nos hace ver de que probablemente, ¿cierto? Es un recurso que él está usando para comparar la obra ministerial que él está haciendo. Y el contexto bíblico nos muestra eso, ¿cierto? Que lo que él está haciendo, más que ponerse como una autoridad espiritual sobre ellos, como una posesión, ¿cierto? Ustedes son mis hijos, yo soy su padre espiritual, y que ellos tienen que decir, no, es que mi padre espiritual es Pablo, o sea, puede venir Pedro, puede venir Juan, pueden venir los otros apóstoles, pero mi padre espiritual es el que me engendró. O sea, el mismo, el mismo Pablo ataca y reprende este concepto en esta misma carta cuando empieza. Dice, uno dice, yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Pedro, yo soy de Jesús, etcétera, etcétera. Entonces él dice, ¿está dividido Cristo? No, ¿me entienden? Entonces, no hay cómo decir de que esto está hablando de un concepto de padre espiritual, como si mi padre espiritual pusiese una autoridad o una cobertura especial más allá de la que da Dios sobre mi vida. Lo que tiene que ver, ¿cierto? Este concepto de ser padre, ¿cierto? Está hablando de su relación ministerial hacia las personas que Dios había puesto a su cargo. Y no es una exigencia a los hijos, es una exigencia paternal. Porque aquí dice de que Él es el que sufre, Él es el que soporta, Él es el que es perseguido, ¿cierto? Mientras los otros son honrados, tienen valor, tienen honra, ¿cierto? Él es el que sufre todas esas cosas. Y Él los está amonestando como a hijos amados. ¿Me entiendes? Entonces, no es una autoridad donde ustedes me tienen que honrar porque yo soy su padre espiritual, es todo lo contrario. Yo trabajo más por ustedes porque yo os engendré en el Evangelio. Entonces, este concepto de engendrar en el Evangelio no es tampoco que yo, no sé, pues, con la hermana tanto, ¿cierto? Yo fui el que la hice que ella conociera el Evangelio. Yo fui el que le predicó, el que le dijo que tenía ¿cómo se llama? Que recibir, ¿cómo se llama? Al Señor. Por lo tanto, yo soy su padre espiritual, aunque no la vea en muchos años más, pero yo fui el que la engendró. Eso no es el concepto, porque Pablo estaba, cuando habla de que yo os engendré por medio del Evangelio, no está hablando del momento que él les predicó, está hablando de lo que viene haciendo hasta el día de hoy. Como un padre los ha estado alimentando, ha estado pendiente de ellos, le ha estado guiándolo, incluso aquí los guía justamente en muchos errores doctrinales que ellos tenían y errores que estaban, ¿cómo se llama?, cometiendo. Entonces, eso es engendrar en el Evangelio, ¿me entienden? El alimento constante que no le da una autoridad especial a la persona, sino una responsabilidad especial a la persona. Y eso tiene que ver con la responsabilidad que tiene cada ministro con las personas que Dios les pone a su cargo. Por eso no es que esta persona yo le prediqué y es mi hijo espiritual para siempre. En el momento que Dios la ponga bajo mi cuidado, en el don que Dios me ha dado, en el área que yo puedo aportar a su vida, en ese momento yo tengo la responsabilidad, en semejanza de un padre con un hijo, no que yo sea su papá, en semejanza como un padre y un hijo, yo tengo esa responsabilidad. Si en un momento esa persona Dios la lleva a otro lugar o a mí me lleva a otro lugar, otra persona Dios pondrá en su camino para que cumpla ese rol, si es que lo necesita. Pero no es que yo llevo a alguien, ¿cómo se llama?, al Evangelio y ese es mi hijo espiritual para toda la vida. ¿Me entienden? Uno lo puede decir de cariño de repente. Por ejemplo, ¿cierto? Tal pastor o tal apóstol o tal ministerio, ¿cierto? Es como mi padre espiritual porque ellos fueron los que me presentaron a Cristo, los primeros, ¿cómo se llama?, que me ministraron. Amén. Es un reconocimiento. No, ¿cómo se llama? Tampoco, sino que algo como de cariño, yo lo puedo decir. Pero nosotros tenemos que saber de que no es bíblico. No hay un concepto de paternidad espiritual. Lo que hay es un concepto de discipulado. Y hay discipulados que son más cercanos que otros. No todos son iguales. Por ejemplo, nos encontramos, ¿cierto?, que Pablo también, cuando habla sobre, ¿cómo se llama?, Timoteo, dice, él me ha servido como hijo amado. Sí, ahí dice. ¿Cierto? Pero ese es un concepto que tampoco es que Timoteo sea su hijo, sino que se formó una relación personal como de un padre a un hijo, como se puede formar en cualquier otro vínculo. Por ejemplo, si yo, no sé, un joven vive lejos, ¿cierto?, por causa de los estudios y del trabajo, ¿cierto? ¿Cómo se llama? Y se encuentra con un maestro de la construcción que le da trabajo, que lo cuida, ¿cierto?, que le da consejos, ¿cierto? Se forma una relación muy parecida a un padre y un hijo, ¿me entienden? Es exactamente lo mismo, pero obviamente tiene una trascendencia más importante por el tema del
por el tema espiritual, ¿cierto? Por el tema de engendrar cosas eternas, ¿cierto? En esa persona. Pero no es necesariamente que Pablo haya tenido un título de padre de Timoteo, pero sí hubo una relación como de padre a hijo, ¿cierto? Por causa del discipulado, por causa de estar juntos, por causa de la formación. Pero solo lo nombra con Timoteo, por ejemplo. Sí, como hijo. Por el tipo de relación, pero yo no le puedo decir a alguien que es mi hijo espiritual si no me estoy comportando como un padre con él y no como un patriarcado, ¿cierto? Alguien que yo tengo la autoridad de papá, sino alguien que se entrega por el desarrollo de un hijo. ¿Me entiendes? Entonces, ese concepto de padres o madre espiritual es un concepto que no es bíblico en sí mismo. Por eso yo digo, uno le puede decir de cariño, ¿cierto? Incluso hasta, ¿cierto? Él es mi padre espiritual. Pero tengo que entender que no es un concepto divino, no es un concepto bíblico el padre espiritual, ¿cierto? A no ser que yo podría decir, ¿cierto? El pastor tanto, el hermano tanto es como un padre para mí porque está conmigo, me ha dado consejos, ha hecho esto por nuestra relación cercana, que puede pasar, ¿me entiendes? Pero tampoco es un título. Y no es que yo estoy ligado a él como que Dios lo puso como mi padre espiritual. ¿Me entiendes? Entonces, ya viendo eso, ¿cierto? Quiero que veamos Lucas 1:17. Sí, mi bebecita. Vamos a ver Lucas 1:17. Porque ahora vamos a hablar de la familia. ¿Ya? Dice, está hablando de Juan el Bautista. Él irá delante de él, o sea, Juan el Bautista irá delante del Señor Jesucristo, con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y los rebeldes a la prudencia de los justos, a preparar para el Señor un pueblo bien dispuesto. Mami, no me dan la manzana. Hijo, espérate. Me dan las cosas que tienen fuerte. ¿Dónde está la mami? Ah, ya entendí. Ya. Entonces, dice una frase importante, ¿cierto? Para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos. ¿Cierto? Vamos a ver otro pasaje de este mismo texto, a ver si usted lo puede buscar. No, hay que buscarlo. El que dice lo mismo, pero en otro evangelio, sobre Juan el Bautista. No me acuerdo si está en Mateo. Déjeme buscarlo. Mientras yo busco el del Antiguo Testamento. El del Antiguo Testamento está en aquí. No, pero busque usted si me puede buscar el del Mateo, ya. Sí, mi bebé. Sí. Sí. Sí, mi bebé. Habla sobre la voz que clama el desierto, ¿ese? Sí, ese. En Mateo. Mateo 3. Léalo, por favor. Mateo 3:3 dice, pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Y después describe cómo estaba Juan A ver. vestido. Dice, y Juan estaba No, vestido. lea antes, el que leyó primero. Léalo de nuevo, por favor. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Ya. Ya. Entonces, ¿hay otro paralelo? Eso es lo que estoy buscando. En Marcos Ya. 1. Marcos 1. Te lo veo al tiro. Marcos 1, del 1 al 8 dice. ¿Lo leo entero? No solo esa frase. Ya, dice Marcos 1.
2. Como está escrito en Isaías el profeta, he aquí, yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Ya. Voy a leer el del Antiguo Testamento que está en Malaquías 4:6. Dice, está hablando del siervo que iba a venir antes del Señor Jesucristo. Él convertirá el corazón de los padres a los hijos y el corazón de los hijos a los padres, no sea que yo venga y con destrucción hiera la tierra. Esto fue cumplido parcialmente con Juan el Bautista, pero aún es necesario que se cumpla antes de la venida del Señor. Por ejemplo, si nosotros vemos los versículos anteriores, a Malaquías, dice en el versículo 5, he aquí yo envío a Elías el profeta antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Está hablando del día de la ira. ¿Por qué para Dios es tan importante enderezar el camino del Señor, como veíamos en los otros pasajes? ¿Cierto? ¿Por qué es tan importante esto y por qué hace énfasis en esto de volver el corazón, como dice aquí, de los hijos a los padres y de los padres a los hijos? Justamente porque así es como se ha pervertido el corazón del hombre, ¿cierto? El corazón de los padres, ¿cierto?, se ha alejado de los hijos o de esta responsabilidad de la paternidad divina, la responsabilidad divina que tenemos como padres sobre los hijos y también la responsabilidad que tenemos como hijos hacia los padres. Y es necesario porque el fundamento de la sociedad, el fundamento de la creación de Dios es la familia, ¿ya? Y aquí cuando habla de los padres a los hijos, ¿cierto?, uno puede entender que no se está refiriendo solamente al padre como el género masculino, sino que involucra padre y madre, ¿ya? Entonces, en ese sentido, ¿cierto?, nosotros vemos de que la importancia y la relevancia, ¿cierto?, ¿qué tiene que ver esto? Que nuestro corazón, porque hoy día voy a hablar más de los padres hacia los hijos, nuestro corazón se tiene que volver hacia los hijos. No es que nosotros tengamos que idolatrarlos a los hijos, y ustedes saben que yo, he predicado de que nosotros no podemos poner a los hijos antes que el matrimonio, sino que el matrimonio trabaja por los hijos, ¿me entienden? Porque cuando uno de los cónyuges, ¿cierto?, pone primero a los hijos antes que al cónyuge, ¿cierto?, el matrimonio se destruye y la paternidad se destruye. Aunque yo crea que no, que lo estoy haciendo re bien, etcétera, etcétera, la paternidad se destruye y los únicos que se ven afectados son los hijos, porque no están recibiendo la paternidad para la cual fueron creados a recibir. Entonces, ¿cómo es esto de volver el corazón de los padres a los hijos? Y por eso que quería volver a 1 Corintios 4, 9, 16, aunque Pablo está hablando de un tema ministerial, pero hace bastante énfasis en cómo nosotros nos deberíamos de, o qué tiene que ver, o qué es la paternidad, ¿ya? Porque muchas veces yo he escuchado cuando dicen, ¿cierto?, disfruta, ¿cierto?, a tus hijos, porque cuando crezcan ya no te van, a pedir brazos, ¿cierto?, que ya no van a querer, dormir contigo, o que entonces tómalo en brazos, etcétera, etcétera. Y creo que ese es un enfoque errado, porque está centrado, ¿cierto?, en el beneficio del padre o de la madre, ¿cierto? Lo que yo me tengo que enfocar es en el beneficio del hijo, que es lo que Pablo habla acá, ¿cierto? Por eso que yo, con mi hijo, por ejemplo, lo tomo en brazos, duermo con él, etcétera, etcétera, pero llega un momento donde yo como padre, ¿cierto?, tengo que darme cuenta hasta qué punto le estoy haciendo un daño y hasta qué punto yo tengo que muchas veces tomar ciertas actitudes o ciertas decisiones en beneficio de mi hijo, aunque yo, por ejemplo, quiera que él siempre sea un niño pequeño y que siempre esté conmigo, que sea cariñoso conmigo, que me dé abrazos, que me dé besos, porque eso es lo que yo quisiera como padre. Si yo pienso en eso, me estoy llenando a mí mismo y perdí mi rol paternal, porque estoy usando a mi hijo para yo llenarme mis vacíos, mis heridas, mi soledad, mi tristeza, etcétera, etcétera. Pero cuando yo realmente cumplo mi rol como papá, ¿cierto?, yo duermo con él muchas veces porque él lo necesita. Necesita un padre presente. Pero va a llegar un momento, como muchas veces yo le digo, no, hijo, ahora no. Él quiere, yo también quisiera, pero yo no lo hago, ¿cierto?, porque yo quiero, sino lo hago porque él tiene que empezar a independizarse. Aunque yo quisiera que él durmiera conmigo, que me abrazara, etcétera, etcétera. Así muchas cosas donde yo quisiera que él fuese dependiente de mí,
¿Qué le hicieron? Entonces, ¿cierto? Hay muchas cosas que yo quisiera que mis hijos fuesen dependientes de mí y que dependieran económica, emocionalmente de mí, ¿cierto? Pero si yo me enfoco en eso, en que, ¿cierto? A mí me gusta, ¿cierto? Que ellos, ¿cómo se llama? Dependan de mí, ¿cierto? Y que recurran a mí, yo no los voy a hacer crecer. ¿Me entienden? Entonces, mi hijo, por ejemplo, hay muchas cosas que yo lo tengo que llevar a independizarse. Yo quisiera y ¿cómo se llama? Me gusta que él me pueda pedir, ¿cómo se llama? Ayuda. Pero yo no lo ayudo por eso, sino porque él necesita un papá, necesita ser ayudado. Pero hay ciertas cosas a medida que avanza su edad que yo lo tengo que ir impulsando a que sea independiente, a que que pueda conocer sus límites, que pueda conocer su fortaleza, que pueda conocer sus debilidades y hacer frente a ciertas cosas. Si no, nos convertimos en padres castradores. ¿Me entienden? Cuando nuestros hijos están pequeños o cuando nuestros hijos están grandes. Entonces, ese es el sentido de volver el corazón de los padres a los hijos, donde realmente nosotros nos empezamos a involucrar en el rol que Dios nos ha dado. Por eso que Pablo dice aquí, por ejemplo, aunque está hablando del apostolado, ¿cierto? Dios nos ha exhibido a nosotros los apóstoles como postreros, como sentenciados a muerte, pues fuimos hechos espectáculos para el mundo, para los ángeles y los hombres. Y en cierta manera tiene que ver con la paternidad. Usted tiene que entender de que la paternidad, ¿cierto? Muchas veces es un trabajo y un ministerio de parte de Dios mal retribuido, no por parte de Dios. Nosotros vemos que cada vez es peor porque ahora, ¿cómo se llama? La sociedad detesta la paternidad, ¿cierto? Principalmente al padre, pero también a la madre, ¿cierto? O sea, nosotros vemos de que, ¿cómo se llama? Todas las mujeres entre ellas se apoyan, todo lo demás, pero una mujer que quiere ser mamá es como que se sale del equipo, ¿me entienden? Entonces, nosotros vemos de que todo lo que tiene que ver con la maternidad y la paternidad es despreciado. Como dice acá, en cierta manera, ¿cierto? Como postreros, sentenciados a muerte, fuimos hechos espectáculo para el mundo y así va a ser. ¿Ya? ¿Qué más dice? Nosotros necios por amor del Mesías, vosotros prudentes en el Mesías. Nosotros débiles, vosotros fuertes. Y eso tiene que ver con la paternidad. Donde yo me hago necio o paso por necio, ¿cierto? Para que mis hijos sean, ¿qué cosa? Sean prudentes. Yo me hago débil para que mis hijos sean fuertes. ¿En qué sentido? Mi papá, que mi mamá, que aquí que no estudió, que no tiene estudio, que aquí, que allá, que le faltan palos para el puente, no sé. Pero yo me hago en mi debilidad para que mi hijo se desarrolle, mi hijo crezca. Si yo no pude estudiar, si yo no pude hacer algo, pero nosotros trabajamos como familia, como matrimonio, para que nuestros hijos puedan ser algo mejor que nosotros. Aunque aún en ese proceso ellos nos menosprecien. Y ese es el precio de la paternidad. ¿Me entienden? Y nosotros tenemos que saber de que así es la paternidad. ¿Ya? ¿Qué más? Vosotros honorables, nosotros sin honor. Y yo creo que todos los que han sido padres saben que llega un momento donde los padres son odiados, deshonrados, y quizás después los hijos cuando crecen empiezan a pensar y a valorar, mi mamá pasaba por esto, mi mamá hacía esto, mi papá, ¿cierto? Entonces ese es el precio de la paternidad. Y nosotros tenemos que estar dispuestos a pagarlo, porque eso tiene que ver con volver el corazón de los padres a los hijos. ¿Ya? ¿Qué más dice? Hasta este mismo momento padecemos hambre y tenemos sed, vestimos harapos y somos golpeados, y deambulamos de sitio en sitio, nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos, siendo maldecidos, bendecimos. Entonces, aquí nos vemos, ¿cierto?, una descripción de lo que es ser papá. Y no es que usted piense de que ser papá es un tormento, pero es lo que uno está dispuesto a hacer. ¿Me entiende? Uno sabe que, por ejemplo, si mi hijo tiene 11, 12 años, ¿cierto? Y no sé, pues, está, ¿cierto?, en la edad del flojo, ¿cierto?, y no quiere hacer nada. Yo no voy a dejar de proveerle porque sé que está pasando una etapa, una edad, en donde yo lo tengo que instruir, le tengo que enseñar, ¿cierto?, etcétera, etcétera, y con paciencia perseverar hasta yo provocar un cambio en él. ¿Me entienden? Entonces yo puedo
puedo provocar un cambio en él y tengo que esperarlo con paciencia porque sé que es parte de la paternidad, parte de su desarrollo. Como dice que el joven es necio, ¿cierto? Muchas veces por el simple hecho de ser joven, ¿cierto? Uno creía, incluso hasta el día de hoy, de repente cree que se la sabe toda, y no es así, ¿cierto? Entonces, aunque algunos o sea, se les pasa la mano, pero es parte de. Y miren qué es lo que dice aquí: siendo maldecidos bendecimos, siendo perseguidos soportamos, siendo difamados consolamos. Y creo que esta es una descripción tremenda de la paternidad, porque cuando, por ejemplo, su hijo es mal agradecido, su hija, y como dice aquí, nosotros somos maldecidos, pero bendecimos. Somos perseguidos, pero soportamos. Somos difamados, pero ¿qué hacemos nosotros? Consolamos. Yo no puedo responder, como dice en las Escrituras, conforme a la necedad del necio. Entonces yo tengo que saber que mi hijo, por ejemplo, tengo un niño de 4 años, como ustedes saben, ¿cierto? Que es un niño. De repente grita, de repente se enoja, de repente no quiere cosas, ¿cierto? Pero es un niño, ¿me entienden? Por lo tanto, yo tengo que entender que es un niño que está pasando por una etapa y que no sabe controlar sus emociones. Eso no quiere decir que no le tengo que decir nada, porque yo lo tengo que ir corrigiendo, ¿cierto? Y lo tengo que ir guiando para que él pueda aprender a gestionar sus emociones y tener claro qué es lo que él está haciendo que está mal y tener claro qué es lo que está haciendo que está bien. Yo no puedo mostrarle una ambigüedad al niño, ¿cierto? De que de repente, ¿cómo se llama? Gritarle, ¿cómo se llama? A la mamá está bien y de repente no. No, lo que él está haciendo, esto está mal y eso tiene que quedar claro. Pero yo no lo trato conforme a esa necesidad. Yo no es una guerra que tengo con él, ¿me entienden? No hay un odio, ¿cierto? En mi corazón le faltó respeto a mi esposa, ¿me entienden? ¿Cómo pasaría con otra persona externa que le faltara, ¿cómo se llama? El respeto ¿cómo se llama? A mi esposa? Sería otra cosa, ¿me entienden? Entonces, así nosotros tenemos que ver, por eso que esta es una gran descripción de la paternidad de Dios. Nosotros maldecimos y bendecimos. ¿Cuántas veces nuestros hijos nos han dicho o nos van a decir cosas que nos hieren? Consciente o inconscientemente. Un niño, por ejemplo, me puede decir, yo amo más a la mamá, o yo amo más al papá. O como un día, ¿cómo se llama? Mi hijo me dijo, yo ¿cómo se llama? No te quiero, o un día también, ¿cómo se llama? Me dijo, yo amo más a la mamá. Entonces yo dije, amén, hijo, está bien. Entonces, no, que yo ya no te quiero, está bien, hijo, pero yo siempre te voy a querer. ¿Por qué? Porque yo no me puedo ofender al nivel del hijo porque yo soy el papá, yo soy la mamá. Que no quiere decir que no me hiera las cosas que pasan, pero yo estoy cumpliendo un rol de padre. Por eso dice, somos maldecidos, pero bendecimos. Somos perseguidos, soportamos. Somos difamados, pero nosotros ¿qué hacemos? Consolamos. No significa que no tiene que disciplinar al niño, ¿cierto? Pero no al nivel de la venganza, no al nivel de la ofensa. Yo te voy a disciplinar porque me ofendiste y desde mi ofensa te voy a disciplinar. No. Yo te voy a disciplinar porque soy un papá. Y lo que estás haciendo, independientemente de cómo me sienta yo, es incorrecto. ¿Me entienden? Porque yo estoy formando un hombre o una mujer de bien. ¿Me entienden? Y eso cambia mucho el concepto. Y a eso se refiere en parte de volver el corazón de los padres a los hijos. ¿Ya? ¿Qué más? Dice, hasta ahora hemos llegado a ser como la escoria del mundo, el desperdicio de todos. Dice, no os escribo estas cosas para avergonzaros, sino que os amonesto como a hijos amados. Y aquí hay un tema importante. Porque Pablo está escribiendo esto como un padre. Y él dice, no les escribo esto para avergonzar. O sea, no es que se los esté echando en cara. Como muchas veces nuestros hijos cuando están en la adolescencia, me está echando en cara que me dan la comida, me está echando en cara que me dan la cama, me está echando en cara que me dan la ropa, etcétera, etcétera. No te lo estoy echando en cara. Pero también usted tiene que saber que hay un sacrificio. El agüita que usted toma, el agüita para bañarse, el califón que sale con agüita caliente, la ropita limpia que tiene ahí, las sabanitas, la almohada, la camita, la pieza, la casa, el gas que ocupa, la comida que se come, todo tiene un precio y alguien lo paga. ¿Me entiendes? Porque yo lo tengo que hacer consciente de que todo tiene un precio. Entonces, no que me lo está echando, no se lo estoy echando en cara, como dice aquí Pablo. ¿Qué está haciendo? Le está haciendo ver que hay un trabajo detrás. Lo que está haciendo Pablo aquí como un padre es despertar al hijo
y decirle, oye, deja de ser un niño, deja de ser un infante, porque ya está en edad de entender de que hay un sacrificio detrás para que empiece a valorar las cosas. Si nosotros no lo hacemos, después nuestros hijos cuando crezcan van a creer, como esta generación cree, ¿cierto?, que el mundo le debe todo y no son agradecidos de nada. ¿Me entienden? Entonces, nosotros también tenemos que hacer ver a nuestros hijos, no como cierto echarles cara, sino como una amonestación a que todas las cosas que ellos tienen, todas las cosas que se les da, tienen un precio y un valor. Y de la manera que nosotros lo vamos a hacer, no es solamente con palabras, sino que nosotros dándole un valor a las cosas que nosotros le damos a nuestros hijos. Como, por ejemplo, si tiene una cama, hágala. Si usa el baño, déjelo limpio. Si tiene ropa sucia, lávela. Hay que ir a comprar, va con nosotros a comprar. Es que no quiero ir a comprar porque estoy cansado. Vamos a ir a comprar para que sepa lo que se hace en la casa. Para que sepa que todo tiene un valor, que todo tiene un trabajo. ¿Me entienden? En parte. Bueno, este es un tema más largo. Pero dice, no os escribo esto para avergonzaros, sino amonesto como hijos amados. Porque aunque tengáis 10.000 pedagogos en el Mesías, no tenéis muchos padres, porque en Jesús el Mesías yo os engendré por medio del Evangelio. Por tanto, ruego que me sigáis imitando. Y aquí 2 puntos importantes. Primero, como dice cierto el dicho, el padre o la madre no es el que engendra o la que da a luz, sino realmente el que se hace cargo, el que toma la responsabilidad. ¿Me entienden? Entonces, no es que yo soy tu papá simplemente porque yo te engendré. Yo soy tu papá, ¿cierto?, porque me he hecho cargo, porque estoy presente dentro de mis limitaciones, etcétera, etcétera, pero estoy pendiente, luchando para que tú puedas llegar a ser el hombre o la mujer que debes llegar a ser. Así también, una mujer también. Yo no soy tu mamá solamente porque te parí, porque eso no las convierte en mamá. Yo soy mamá porque estoy contigo, porque te estoy criando, porque estoy trabajando por ti, porque estoy haciendo esto, para que llegue a ser el hombre o la mujer que tienes que llegar a ser, ¿ya? Entonces, no es solamente un tema de... Y eso es algo continuo, porque miren, si mi hijo tiene 20 años y a los 20 años yo me desaparezco de su vida, fallé. Hice muchas cosas buenas desde los 0 hasta los 20 años, pero mi rol paternal sigue. ¿Me entienden? Aunque cambia, obviamente, el rol paternal que tengo con un hijo de 1 año, un hijo de 4, un hijo de 12, un hijo de 20, un hijo de 30, es distinto, ¿cierto? Pero fallé. ¿Me entienden? Entonces, nosotros tenemos que entender de que es un tema continuo, un tema constante. Y segundo, que es el tema más importante, que dice, por lo tanto, ruego que me sigáis imitando. Y la paternidad, tanto de la mamá como el papá, debe ser imitable. O sea, usted no puede pretender, ¿cierto?, que su hijo o su hija sea distinto a usted cuando crezca, porque va a ser como usted. ¿Me entienden? Va a ser como usted. Por lo tanto, yo me tengo que preparar, yo tengo que desarrollarme para yo poder ser alguien digno de imitar. ¿Me entienden? Porque ¿cuál es el problema? Que él va a ser papá como recibe la paternidad que yo le doy. Él va a ser esposo como recibe, ¿cierto?, que yo soy esposo con su mamá. Y él va a escoger una esposa como ve que es su mamá como esposa. ¿Me entienden? Entonces, si usted, mamita, quiere que su hijo tenga una buena esposa, que lo ame, que lo respete, que lo cuide, que lo atienda, que lo quiera, que sea una mujer que le dé paz porque usted cree que su hijo se merece lo mejor, ¿cierto? Y usted no lo hace con su esposo, usted le está inculcando en el corazón de su hijo que va a escoger una mujer como usted. Entonces usted tiene que preguntarse, ¿querré yo que mi hijo tenga una esposa como yo? ¿Me entiende? Entonces, mire cuando usted está enojada, cuando usted está mal, ¿querré que sea así? ¿Me entiende? Y así también los hombres, ¿cierto? ¿Querré que mi hijo sea esta clase de padre o esta clase de esposo? O con las hijas, ¿cierto? ¿Querré que mi hija tenga un esposo como yo? ¿Me entienden? Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que ver, porque lo más importante de la paternidad es
como dice aquí, es esta frase, que me sigáis imitando. Por eso que la paternidad no es solamente el que engendra, no es tampoco solamente el que provee dinero, no es solamente el que está ahí, es el que trabaja por ser alguien imitable, para llevarlo a Cristo. Lo mismo que hablábamos al principio de la paternidad espiritual. Nada tiene que ver con un tema de autoridad, sino aquí dice Pablo algo que venía haciendo desde el principio hasta el final, que me sigáis imitando. ¿Me entienden? Por eso que no es que yo les prediqué el evangelio y ustedes, ¡pum!, quedaron como mis hijos espirituales y nadie más los puede llamar hijos espirituales, ¿me entienden? Nada que ver, eso es una tontera, un invento, ¿cierto? Incluso está muy ligado muchas veces al ocultismo. Entonces, tiene que ver con que me sigáis imitando, como dice en otros pasajes bíblicos, cuando dice imitar a vuestros pastores, imitar su fe, ver el resultado de su fe e imitarlos, ¿me entienden? Entonces, tenemos que entender, ¿cierto?, de que este tema de la paternidad es un trabajo, un ministerio importante que tiene que ver cómo yo imito a los hijos. O sea, cómo yo soy un reflejo. Miren, cómo usted se relaciona con Dios, la importancia que usted le da a Dios en su vida, en sus decisiones, en lo que hace y en lo que dice, es como ellos van a ver a Dios. ¿Me entienden? Si para usted Dios es algo que solamente está para pedir ayuda, algo que nos ayuda pero no es el centro de su existencia, no les va a mostrar a ellos una forma de ser donde Dios es el centro de su existencia. ¿Me entienden? Y hermanos, y la paternidad es un llamado para todos, que tiene que complementarse. Mire, es un paralelo al llamado que Dios nos tiene en cualquier área. Si Dios los ha llamado al ministerio, si Dios los ha llamado a ministrar de alguna manera en la iglesia, como sea, no es que o soy papá o soy esto. ¿Me entienden? Porque es un paralelo, porque el llamado paternal es a todos. Espéreme, hijo, ahora no, espéreme un poquito. ¿Cómo se llama? El llamado, ¿cómo se llama? El paternal es para todos. Mundanos, para todos. Para todos. Nadie se exime de ese llamado. ¿Me entienden? Entonces, cuando usted se responsabiliza de ese llamado y tiene un llamado de parte de Dios, como por ejemplo puede ser un trabajo, llevar una empresa, el ministerio, etcétera, etcétera, usted le enseña a sus hijos que en hacer esa responsabilidad, cómo usted sigue siendo padre. ¿Me entiende? O madre. ¿Me entiende? Entonces no son dos cosas separadas. ¿Me entiende? Son dos cosas que se complementan. Esperen un poquito. Entonces, eso, hermanos y hermanas. No sé si tienen alguna duda o algún comentario que quieran hacer antes de terminar. Muchas bendiciones. Entonces, eso, amados, ¿ya? Así que no, como les decía, ¿cierto? Volvamos el corazón de nosotros como padres a nuestros hijos. Veo que está conectado, al parecer, el hermano Franco, pero está sin nombre, y David, ¿cierto? También esto es para ustedes, porque ustedes, ¿cómo se llama?, van a ser padres también, ¿ya? Y poder realmente enfocar eso en lo que ustedes están construyendo, porque ustedes ahora, ¿cierto?, que aún están, ¿cómo se llama?, solteros, tienen que trabajar por construir su paternidad en lo natural y en lo espiritual, ¿cierto?, por construir un matrimonio, ¿ya? Así que eso, amados, ¿no hay nadie que tenga alguna duda o algún comentario? Si es así, vamos a orar, amados. Amén. Amén. Padre, en el nombre de Jesús te doy las gracias por este día, por poder compartir, Señor, este mensaje. Señor, yo te ruego que puedas hacer que nuestro corazón se vuelva a nuestros hijos, Señor, y que también como hijos podamos volver nuestro corazón hacia nuestros padres, en honrarlos, quererlos, Señor, perdonarlos, Señor, entenderlos muchas veces, Señor, y no quedarnos con rencor y con juicio y condenatorio, Señor. Señor, yo te pido, Señor, que nos puedas dar fortaleza, provisión, para sembrar, Señor, en nuestro matrimonio, en la paternidad que tenemos que entregar, Señor, como matrimonio sobre nuestros hijos. Te ruego por una restauración matrimonial, Señor, que toque nuestro corazón, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret.
para poder seguir cumpliendo nuestro rol de padres en la etapa que nos toca vivir. Algunos tenemos hijos pequeños, otros tienen hijos adolescentes, otros tienen de todo un poco y otros tienen ya hijos grandes que han hecho su vida, Señor. Te ruego que nos des la sabiduría y la unción necesaria para poder cumplir nuestro rol sin castrar, sin sofocar, sino dándole la libertad e independencia, Señor, a nuestros hijos para que se desarrollen, sabiendo que probablemente muchas veces estar dispuesto a que este ministerio de la paternidad es un ministerio mal agradecido, pero no por ti, Señor, porque es una gran comisión de parte tuya, que le diste a toda la humanidad. Te bendigo, Señor, solo te pido que nos des fuerzas, que nos des provisión en nuestra salud emocional, nuestra salud mental, provisión espiritual, provisión material también, Señor, para proveer a nuestros hijos lo que necesitan. Que nos abras puertas, Señor, para poder mostrarles, Señor, el rol que nos mandaste, Señor, a hacer este trabajo que nos mandaste a hacer sobre ellos. Bendigo a todos los hijos, Señor, y a todas las hijas, especialmente de esta congregación, Señor, que abra sus corazones. Los consagramos a todos, Señor, al Señor Jesucristo, tanto los niños, niñas, adolescentes, adultos. Los consagramos para el reino de Dios, para que abra sus corazones, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, amados.